encuentro donde un grupo de mujeres que están participando directamente en la acción política, en partidos y que tienen cargos en diferentes ayuntamientos de Navarra, han debatido sobre cuáles son las realidades que atravesamos como mujeres inmigrantes, cuáles han sido las cuestiones que han sido facilitadoras, cuáles son los obstáculos, qué techos de cristal nos encontramos en tanto mujeres, inmigrantes y con diversidad de realidades, ¿no? Nos acompaña aquí Lourdes Lozada Aguilera. Hola, Lourdes. Egunon guztioi, eta mil esker, ona etortxagatik. Buenos días con todas y todos y gracias por estar hoy aquí. Nos acompaña también Lourdes es concejala, otra concejala que es Magdalena Hernández Salazar. Gracias por la presentación de esta jornada. Gracias a la asociación Amilips por haber propuesto este tema, que se habla muy poco de él y creo que es un tema importante de poner sobre la mesa. Gracias. Y tenemos la suerte de contar además con alguien que baja al ruedo, que es Patricia Ruiz de Irizar, que es directora general de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra. Buenos días, Patricia. Buenos días a todas, egunon guztioi. Bueno, encantada de estar aquí en esta segunda sesión, ¿no?, de las jornadas y sobre todo yo creo que como Gobierno encantada de que le demos importancia a este tema, ¿no?, que Amilips ¿no? haya sido la precursora de esto y nosotras como Gobierno, bueno, pues muy contentas de poder hablar de esta participación, ¿no? Porque cuando hablamos muchas veces de acogida de personas migrantes, ¿no?, nos olvidamos de una parte tan importante como es la participación y dentro de la participación todavía más importante, ¿no?, como es el ámbito político. Entonces, bueno, yo creo que poner en valor esto, ¿no?, y además que sea impulsado desde mujeres migrantes, bueno, yo especialmente encantada. Bueno, y aquí decir, estamos nombrando a Amilips, para quien no conoce esta asociación, es la Asociación de Mujeres Integradoras para Lograr la Igualdad Psicosocial, que se crea aquí en Estella, Navarra, en 2014 y que ha trabajado en diferentes líneas, ¿no? Ha impulsado programas que tienen que ver con la perspectiva de género, en tanto la inserción sociolaboral, también en esta cuestión ahora de participación política de las mujeres inmigrantes, ha hecho un trabajo bastante extenso también en el empoderamiento de las mujeres inmigrantes y es de destacar que parte de ese trabajo difícil que tenemos las personas inmigrantes de arraigarnos, Amilips lo convierte en una red, esa red de algún modo se estabiliza, se institucionaliza, dando forma a una asociación que lleva trabajando ya varios años, que parece mentira, pero pasa el tiempo, ¿no? A mí me gustaría empezar, y esto lo proponemos en el programa, con una intervención que nos pueda aportar Patricia. ¿Qué visión hay desde las políticas públicas de Gobierno de Navarra? ¿Cómo estáis viendo desde vuestro departamento, ¿no?, un poco la situación de las personas inmigrantes en un tiempo tan complicado como el del surgimiento de pensamientos extremistas, donde somos vistos como personas que venimos a usurpar, a traer problemas, ¿no?, cuando en realidad España ha sido un país migrante? Que en nuestros propios países, bueno, todas, yo soy Vanina Vázquez, todas tenemos apellidos castellanos aquí, y ¿cómo es ahora en este proceso? ¿Qué visión hay desde el departamento que te toca liderar? Bueno, yo creo que en principio hay una visión de que en realidad no es verdad que la ciudadanía en general tenga esta visión negativa de la migración. No es para nada verdad, porque cuando tú estás en la calle y ves, y vosotras, ¿no?, lo veis, en realidad la gente acepta a la población migrante. Igual el fallo que tenemos más es que coexistimos pero no convivimos, ¿no? Es una aceptación de que estáis aquí, las personas migrantes, que aportáis, pero hay espacios diferenciados. A nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho que realmente se le está dando tanta voz, tanto eco, tanto micrófono, tanta amplificación a los discursos racistas cuando en realidad son minoritarios. Y aquí yo creo que es una nota de atención, especialmente creo que a medios de comunicación,
en este caso, y una nota de atención ya rojo al ámbito político, ¿no? Y aquí podemos unir con el ámbito en el que, ¿no?, en este caso Madalena y Lourdes están, ¿no?, y todas las mujeres migrantes que están en política, ¿no? Yo creo que son los dos focos que más nos preocupa en este ámbito como Gobierno de Navarra. Mucho cuidado, mucha responsabilidad, ¿no?, a estas personas que están en el ámbito de la política y que lanzan mensajes racistas y xenófobos, porque esto tiene unas consecuencias muy, muy graves, y cuidado también a los medios de comunicación que ponen el foco en esos mensajes, aunque sean minoritarios, y que además los amplifican mucho. Para eso, por supuesto, como administración pública no nos podemos quedar paradas, y creo que lo hemos anunciado, ¿no?, esta misma semana. El lunes presentamos el diagnóstico del Plan de Lucha contra el Racismo, y además vamos a hacer una ley contra el racismo y la xenofobia en Navarra, que es el instrumento que tenemos las administraciones públicas, en este caso Gobierno de Navarra, para decir no, Navarra es claramente antirracista, y para eso ponemos todos los medios necesarios desde las administraciones para que tengamos los instrumentos, tanto las administraciones como las personas migrantes, para decir que el racismo en Navarra no tiene que existir. Y dentro de las dificultades que os pueden llegar al departamento, que se encuentran más frecuentemente las mujeres para participar en política, ¿cuáles resaltarías? ¿O suelen llegar denuncias o situaciones? A veces pueden ser más informales, comentarios, ¿no? ¿Con qué os encontráis para que las mujeres puedan participar en política, las mujeres inmigrantes? La verdad es que yo creo que en algún círculo que hemos hablado ya, el problema de las mujeres migrantes, bueno, ya es que ya mujer, ¿no?, ya sabemos todas, ¿no?, los techos de cristal y las barreras que tenemos ya por el hecho solo de ser mujer, con lo cual ya partís desde una situación claramente de desventaja para la participación en general. Luego hablamos de la política, ¿no?, pero para la participación en general. Y además el término migrante, pues claro, en España tenemos leyes, ¿no?, especialmente la ley de extranjería, que coarta la participación de las personas, ya no solo porque te dejen estar de manera regular o irregular, ¿no?, que es todo esto que vosotras sabéis tanto, ¿no?, lo que hay que luchar para eso, sino que te está poniendo en una situación subalterna, en realidad, con respecto al resto de la población que hemos nacido aquí o que hemos nacido en otro momento de España. Entonces, a ti ya la ley, la normativa española te está diciendo que estás en una posición inferior para todo, para conseguir todos tus derechos, y dentro de tus derechos está la participación. Y claro, la participación política, ¿no?, es uno de los derechos que estamos, que subyace a toda esta normativa, que son de poner barreras y no de garantizar derechos. Entonces, yo creo que es que son tantas barreras, ¿no? Mujer, inmigrante, le estamos diciendo. Sí que es verdad que en general depende un poco del momento en el que esta mujer haya llegado a Navarra, en este caso, ¿no? Porque tenemos claro que los procesos son diferentes según el tiempo que lleves aquí. Y en un primer momento, las mujeres lo que necesitan son lo que necesita cualquier persona para vivir en Navarra: una posibilidad de trabajar o de estudiar, una posibilidad de formarse, una casa, garantía de educación, garantía de salud. Entonces, en ese primer momento, eso es lo primero, ¿no? Pero es verdad que luego, sobre todo, se echa en falta la posibilidad de espacios de participación en general, y evidentemente la falta de tenerles en cuenta para poder participar en política también, ¿no? Y tenerles en cuenta más allá de las cuotas, ¿no?, famosas cuotas, ¿no?, que vosotras sabréis mejor que nadie que hay dentro del ámbito político, ¿no? La famosa cuota de mujer, la famosa cuota ahora, ¿no?, de migrante. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no?, un poco que
darle la vuelta tanto desde el Gobierno de Políticas Migratorias, desde las administraciones, como desde el ámbito político, ¿no? De partidos políticos. O sea, no, evidentemente hay que hacer una discriminación positiva. Yo estoy totalmente de acuerdo, es evidente, pero nos lo tenemos que creer, no solo por partir con cuotas, ¿no? Entonces yo creo que aquí seguro que tienen más que decir ellas. Sí, veo aquí a Lourdes y a Magdalena con ganas de aportar, ¿verdad? A esta realidad que está contando Patricia. ¿Quieres, Lourdes, que te noto que te moves en la silla mucho? A ver, dentro del papel o dentro del documento es muy bonito las cosas, pero las personas migrantes, en este caso mujeres que estamos dentro de la política local, es muy cierto que nos ha costado, pero nos ha costado porque el hecho de que somos fuera de España, en este caso, se pareciera que no somos capaces de estar dentro de la política. Nos ha costado, estamos abriendo un camino, porque antiguamente a la comunidad migrante, todos los partidos políticos solamente acudían a la comunidad migrante de cara a las elecciones. Tengo la suerte de pertenecer a un partido que desde sus inicios abrió las puertas a toda la ciudadanía, incluida la comunidad migrante. Y no hemos, al menos personalmente, no he tenido ese, como que me hacían a un lado porque soy de otro país, ¿no? Pero sí me ha costado ganarme tanto el respeto y la confianza de que soy capaz de hacer política local, porque lo que es bien cierto es que las personas que venimos de otros países entendemos, creo yo, la política de otra manera. La política es el servicio a la ciudadanía, no el servicio de la ciudadanía. Creo que estamos siendo referente a nivel de Nafarroa en este caso, en cuanto a la preocupación que tenemos por el bienestar de la ciudadanía de los lugares donde estamos en los ayuntamientos. Pero también es claro que hay partidos políticos que últimamente no tomaban en cuenta a la comunidad migrante y en este caso a las mujeres, porque tenemos un doble trabajo, porque según las culturas hay mujeres que son las que llevan absolutamente el 90% los hogares. Estar dentro de la política local, llevando su hogar, los niños al cole, irlos llevando, irlos recogiendo y participar en la política local es muy duro. Tengo compañeras que lo pasan mal porque tienen comisiones, tienen reuniones del ayuntamiento y el compaginar las dos cosas es muy, muy complicado. Con lo cual creo que es para nosotras un referente esas mujeres que tienen que compaginar la vida política, la vida laboral y la vida familiar. La famosa triple jornada, ¿no, Magdalena, que se habla y que deja a tantas mujeres y mujeres inmigrantes además con los añadidos de las dificultades que decía Patricia fuera, ¿verdad?, de las posibilidades de participar. Que las mujeres migrantes, como bien decía Patricia, partimos de la discriminación por el hecho de ser mujeres y luego a esto le incorporamos la interseccionalidad, que son estas múltiples discriminaciones que nos vamos encontrando por ser mujer, racializada, migrada y entramos en otra perspectiva de la clase, la raza. O sea, cuando metemos dentro de esa coctelera todos estos ingredientes, realmente tenemos una situación bastante más complicada. Efectivamente, hay dentro de la sociedad, no hay un rechazo per se a las personas migrantes, pero sí dentro de unos roles y dentro de unos estereotipos, que yo creo que esos son los que tenemos que romper, porque estamos hablando de que si nos mantenemos dentro de los roles y estereotipos que se nos suponen, no se ve nada extraño. En el momento en que entramos en el mundo de la política, nos hacemos muy visibles, podríamos convertirnos en blanco de estos partidos que nos miran como usurpadora o como invasora y que nos pudieran querer atacarnos, ¿no? Entonces eso nos hace bastante más complicado y bastante más difícil nuestro trabajo. ¿Qué pasa cuando las mujeres migrantes racializadas? Porque
tenemos que diferenciar, dependiendo del lugar de procedencia tenemos más o menos dificultades. No vamos a entrar a valorar de dónde, pero todos lo tenemos claro, sí, dependiendo del idioma, color de piel, del concepto, la idea que se tenga de forma psicosocial, o sea, de forma general, sobre ese tipo de nacionalidad o de ese país en particular, pues pudiéramos tener más o menos dificultades. Nosotras, las mujeres latinoamericanas, tenemos la fortuna de no ser precisamente de las más rechazadas o de las que encontramos mayor resistencia. Pero aún así no nos resulta amable. O sea, en el momento en que nos invitan hasta que llegamos a la situación de representación popular, hay un trecho y una vez que hemos llegado realmente no se nos facilita de ninguna de las maneras, pero bueno, tampoco a las mujeres locales. Pero como decía antes, el tema de la interseccionalidad es un tema que se tiene que hablar, y cuando se hablaba de los medios de comunicación, el no seguir favoreciendo esos estereotipos y esos roles se tienen que desmontar desde allí también. Que en este sentido entiendo que mientras nos mantengamos en ese rol de cuidadoras, amorosas, en tanto latinoamericanas y qué dulces somos, tenemos un lugar asegurado, pero por lo que decís, en el momento en el que queremos ejercer nuestros derechos de plena ciudadanía y expresar nuestras ideas, e incluso a una manera apasionada, como nos pasa, ¿no? En nuestros lugares de origen, aparece el rechazo, ya sos incómoda, ¿verdad? Justamente pensando en el grupo de mujeres que pudimos reunir para esto, excepto Jolie, que es del Congo, todas eran latinoamericanas, son latinoamericanas. Entonces, os animáis, además del idioma, por supuesto, que nos une, a nombrar aspectos que pudieron facilitar vuestra participación en política, rasgos que podéis compartir entre todas las que habéis formado el grupo de trabajo. Creo que la visión de la política como un servicio a la ciudadanía, porque venimos del movimiento asociativo y ahí es donde nos encontramos y siempre estamos trabajando en el proceso de empoderamiento personal y colectivo de todas las compañeras. Y este tipo de trabajo es lo que nos sirve de apoyo, de red, y favorece que entremos dentro de la política. Pero una vez dentro de los partidos políticos y dentro del sistema, ahí es donde encontramos la diferencia, ahí es donde encontramos mayores dificultades. No sé, ¿puede hablar Lourdes de su experiencia? Sí. A ver, antes de nada quiero comentaros que yo me acuerdo el año pasado cuando hablábamos con Magdalena de la necesidad, para mí personalmente urgente, de comenzar a crear espacios de encuentro de mujeres migrantes para poder de alguna manera ayudar o aconsejar a que entren dentro de la política local. Porque lo que es claro es que si nosotras no entramos dentro de la política local, no vamos a ser capaces de que la ciudadanía evidencie la problemática que hay de las mujeres migrantes. Es verdad que actualmente tengo la alegría de decir que la comunidad de Navarra está siendo un referente en cuanto a trabajar lo que son los problemas de racismo y todas estas cosas, ¿no? Pero también veo de alguna manera la necesidad urgente de poder, a través de las entidades locales, o en este caso a través de la Federación de Municipios y Consejos, comenzar a crear herramientas que nos permitan ser parte de la política. Tenemos la mala suerte de no vivir con nuestras familias aquí. Claro, si se enferma un familiar o tienes que ir a despedirte de este familiar, tienes que viajar a tu país de origen. Son muchas horas de viaje, tienes que estar allá con la familia y tener que volverte enseguida porque no te dan una herramienta para poder participar, en este caso de las comisiones y del pleno. Y yo ahí sí que tengo que hacer una crítica muy dura sobre este tema,
porque nos dicen que podemos ser parte de la política local, pero no nos ayudan a que podamos ejercer nuestro derecho a hacer política, aunque tengamos que ir a nuestro país de origen a despedir a un familiar. Entonces, o queremos o no queremos, porque si la razón es de querer, vamos a comenzar a trabajar en reglamentos que nos permitan a las mujeres migrantes ser parte de la política a través de reuniones, por ejemplo, online, que no se nos cierren las puertas. Digo mi caso, a mí me ha tocado, después de pocos días de fallecer mi padre, tener que volver de urgencia porque tenía comisiones y pleno. Y es doloroso. Sí, es ese aspecto a veces cuando en tiempos donde se habla de que la política no sirve y se uniformiza a todos y todas son iguales en política, nos olvidamos que hay historias y hay personas detrás ejerciendo la política, y esto en el vídeo que vamos a ver en un rato es bastante claro de que se renuncian a muchas cosas por la participación. Y no siempre, creo yo, la sociedad, no sé cómo lo ves, Patricia, valora bien el tiempo que las personas dedican a la participación política, y en este caso las mujeres inmigrantes y no inmigrantes, que tienen que dejar tiempo de dedicación a su familia. Es decir, parece que el coste es alto y no siempre es bien apreciado por la sociedad, ¿no? Se trata de manera muy despectiva y se mete a todo el mundo en una misma bolsa. Sí, yo creo que las generalidades nunca son buenas, ¿no? Pero en este caso yo creo que, bueno, como casi siempre, las mujeres salimos más perjudicadas, ¿no? Porque no se visibiliza y porque, en el fondo, yo creo que se normaliza eso, ¿no? Se normaliza, ¿no?, que las mujeres hagamos eso, triples jornadas, cuádruples, que lo podemos todo. Llevamos muchos años así, ¿no? Y eso no se valora, parece que es lo normal, ¿no? Entonces sí que es verdad que es importante que estemos mujeres en política, ¿no? Que estéis mujeres migrantes en política, porque esto es lo que tenemos que hablar en la política, porque los cuidados son política también, porque hay otra forma de hacer política, porque la gente tiene que entender que la política no son, ¿no?, 4 hombres pegando gritos en un pleno o en el Congreso o en las redes sociales, ¿no? Que la política es otra cosa, que la política es lo que dice, es lo que habéis comentado, ¿no? Tanto Magdalena como Lourdes, es servicio público. Es que yo también estoy en política porque entiendo que es servicio público, y yo creo que esa visión la tenemos mucho más las mujeres, porque tenemos una visión de servicio que a veces igual no deberíamos tener tanto, también es verdad, ¿no? Pero que la tenemos innata ya, la tenemos innata. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer ver a la ciudadanía. Tenemos que hacer ver que muchas veces no se ve para nada. Por eso es tan importante estas voces, ¿no? Por eso es tan importante, y además, a mí, si me permitís, es que me gustaría agradecer, bueno, aquí están Magdalena y Lourdes, pero todas las que están cada día, ¿no?, al pie del cañón en su localidad, ¿no?, invirtiendo horas, hablando con la gente, preparándose plenos, comisiones, ¿no?, que estaría muy bien que la gente supiera exactamente qué hay detrás de todo eso, que parece, ¿no?, que llega de un día para otro a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, pero el trabajo que hay detrás de todo eso, que efectivamente no se visibiliza nada, y yo creo que es una apuesta importante de vida, porque al final es una opción de vida, ¿no?, de todas vosotras, y es una opción de vida que mejora la vida de toda la gente, de toda la ciudadanía, y eso hay que ponerlo en valor. ¿Veis factible crear, bueno, me va a salir un término que quizás sea viejuno y de mi adolescencia? Nosotras teníamos educación cívica en el colegio y aprendíamos cómo era la participación de una ciudadana. ¿Veis factible, oportuno, crear una escuela en esta línea para quienes vienen de fuera y tienen que entender? Yo recuerdo la primera vez que voté aquí, nadie me sabía explicar el sistema electoral, pero autóctonas, no, me encontraba mucho esto de no he votado, y en mi país el voto es obligatorio.
Pero además es obligatorio que vamos, porque sabemos que si no vamos nosotras, van los demás. ¿Me explico? Se va a votar. Entonces, ¿veis esa necesidad? Porque es verdad que venimos, aprendemos mucho sobre cómo es el sistema educativo, cómo es el sistema de los servicios sociales, qué pasa con lo laboral, pero ¿qué pasa con esta otra cuestión? ¿Veis posible crear una escuela para que las mujeres y bueno, y los hombres también puedan aprender desde lo básico que es el voto, aunque no te toque votar, porque hay gente que nos delega el voto cuando no podemos votar, nos presta su voto, ¿no? Autóctonos, que yo me he encontrado, te dejo mi voto, ¿no? Que yo puedo votar, déjaselo a otra, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Yo creo que es muy importante, es muy, muy necesario. Por eso nosotros hablábamos de crear estos encuentros, porque el funcionamiento de los ayuntamientos, no todos los ayuntamientos funcionan de la misma manera. Entonces, lo primero hay que entender el funcionamiento del ayuntamiento. Yo recuerdo cuando entré en la anterior legislatura, yo me tuve que dedicar un año entero, tuve que dejar de trabajar para entender el funcionamiento del ayuntamiento. Porque no es igual los ayuntamientos de aquí que los ayuntamientos de nuestros países de origen. Y para poder hacer bien tu trabajo tienes que entender todo cómo funciona tu ayuntamiento. Y esa era la base primordial de crear estos encuentros. Pero sí que es necesario esta educación cívica que hablas, que también en Ecuador también se da, se da siempre. Entonces, para ser parte de la política, tendríamos que comenzar a trabajar en ello. Y no sé si tiene que ser a nivel de los colectivos sociales. No sé si se tiene que hacer a través del Departamento de Políticas Migratorias, no sé si se tiene que hacer en este caso, desde la Federación de Municipios y Consejos o desde el Gobierno de Navarra. Pero es muy importante que se haga esto, más que todo si queremos hacer bien nuestro trabajo. Una de las cosas para recoger un poco de lo que tratamos en el encuentro anterior, creo que hay una satisfacción por el trabajo realizado y hay una ilusión por el trabajo que estamos haciendo. Independientemente de las dificultades, todas las compañeras que han participado en el encuentro anterior y que hoy no han podido venir, nos transmiten ese deseo de seguir trabajando, esa ilusión por seguir trabajando. Desde el Instituto Navarro de Igualdad hay un foro de mujeres políticas que es como una herramienta de empoderamiento para evitar esta alta rotación de las mujeres en la política, que las que lleguemos no nos vayamos, que nos mantengamos y tengamos ese empoderamiento como para mantenernos dentro de esta actividad que requiere de un esfuerzo importante. Creo que también hay que hacer una incorporación de mejora que puede ser a través del Instituto Navarro de Igualdad o incluso del Departamento de Políticas Migratorias para incorporar la perspectiva interseccional dentro de estos foros y el intentar desmontar todos estos estereotipos y todos estos roles que se nos suponen a las mujeres migradas. Creo que otra de las cuestiones que creo que puedo decirlo con propiedad es que todas las compañeras están por la labor de formar un grupo de apoyo para todas aquellas compañeras que están dentro de la política, que han estado dentro de las listas y que no han salido, y aquellas que les apetece entrar y no lo ven claro. Entonces creo que por lo menos de esta jornada creo que ha surgido esa semillita que esperemos que germine y florezca muy fuerte para que se pueda mantener ese tipo de programas. Y también desde la Federación de Municipios y Consejos creo que tendrían que aportar parte de esa infraestructura y parte de dentro de sus actividades, incorporar este tipo de encuentros y este tipo de formación que bien que nos hace falta cuando llegamos de nueva a los cargos de representación popular. Bueno, con respecto al tema de la educación, a mí
a veces me hace un poco gracia porque yo creo que igual tenéis más vosotras que enseñarnos a nosotros, los de aquí y a nosotras, que al revés, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito de Latinoamérica, ¿no? Que a mí me parece que es que yo lo que necesito es que me deis una formación a mí, porque es verdad, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, igual, ¿no? África, otros países son distintos, pero especialmente en Latinoamérica, yo que conozco un poquito, o sea, a mí siempre me ha fascinado todo el ámbito de los movimientos populares, el trabajo comunitario, toda esa parte que es política, que, bueno, domináis como nadie. Entonces, igual, ¿no? Lourdes, tienes tú que empezar a enseñar al Ayuntamiento de Burlada, ¿no? Cómo se hacen cosas. También, entonces, yo creo que eso es lo interesante, ¿no? No siempre tiene que ser bidireccional. O sea, yo creo que tenéis tanto vosotras para darnos a nosotras como al revés, ¿no? Y esto es un mensaje que creo que tenemos que empezar a decir. O sea, evidentemente todas necesitamos formación en este ámbito, todas, ¿no? Pero la población autóctona también tiene muchas carencias en este ámbito y sobre todo vosotras tenéis mucho que enseñarnos, ¿no? Entonces yo encantada, además lo apunto porque justo ahora estamos, ¿no? El lunes presentamos el borrador del plan de acogida a personas migrantes en Navarra. Todavía tenemos un mes para hacer aportaciones y yo creo que esta es una aportación muy, muy interesante, que ya hemos empezado a trabajar algo con el INAI, porque ya empezamos a trabajar este año con un grupo de mujeres migrantes en todo el ámbito del empoderamiento, junto con el INAI, ¿no? Pero creo que es un ámbito muy, muy interesante para seguir trabajando. Sí, en ese sentido hay una cosa que seguro compartimos todas, que por eso hablaba de esta escuela, ¿no? Que nos facilitará, porque recuerdo los primeros 2 meses un dolor de cabeza solo del vocabulario, pero hasta para el café, ¿no? Que son pequeños esfuerzos que hacemos todas cuando venimos y claro, y a eso sumémosle los términos de la educación cívica, ¿no? Entonces, a veces son tantas cosas que una vez que si existe esa base que te facilita mínimamente, hablando todas castellano, ya no nos pongamos si tenemos que hacer la traducción, resulta un elemento de acogida que nos facilita muchas cosas, porque realmente los primeros meses solo el esfuerzo de traducción dentro del mismo idioma es un agotamiento en sí, ¿no? Incluso a la hora de hacer trámites como las homologaciones de títulos y demás, yo recuerdo haber hecho mal trámites solo por un problema de terminología, es decir, no estábamos hablando de lo mismo. Así que no quiero, si le sumas la tramitación de una comisión, un pleno, en qué idioma están hablando, habrá sido, ¿verdad? Al principio, Lourdes, un poco el impacto. A ver, yo tengo anécdotas muy, muy graciosas. Bueno, yo soy de reírme de todas mis meteduras de pata, pero yo tengo anécdotas de que yo estoy queriendo decir algo y hay otros grupos que no lo entienden, y compañeros de otros grupos que son de aquí, que tienen más relación con la comunidad migrante, les tienen que explicar lo que yo estoy queriendo decir. O sea, y llevo aquí 23 años, pero aún así pues me cuesta, porque como me rodeo dentro de la comunidad migrante, pues aunque hable con un poquito el tono de la manera de aquí, pero todavía sigo teniendo mis raíces porque me siento muy orgullosa, claro está, de ello. Pero yo he tenido muchas meteduras de pata en cuanto a esto. Inclusive nosotros en Latinoamérica somos muy cariñosas. Claro, a una persona que no le gusta pues que le traten con cariño, en una comisión recuerdo que le dije a una compañera el nombre y corazón, y le molestó. Y digo, válgame Dios. O sea, fíjate tú cómo tienes que ser de seca en las comisiones porque les molesta que les trates con cariño. Y ahí sí que recuerdo que la mayoría de los compañeros que estaban ahí le dijeron, sabes muy bien que Lourdes trata así a todas las personas. O sea, fijaros cómo tenemos nosotros que en nuestra cabeza, antes de decir algún argumentario, tener que pensarlo bien para que se entienda el mensaje, porque si no es muy complicado. En esto que decía Patricia de las aportaciones, ¿no? ¿Tenéis situado algo que podríais traer de las prácticas de nuestros países, ¿no? De decir, le vendría bien a la política navarra que hiciéramos de este modo. ¿Hay algo que se os ocurre? Yo sí. Yo ya lo siento. Tengo 2 legislaturas atrás y tengo. A mí que sí que me gustaría, y yo no sé, pero en Ecuador, todos los ayuntamientos de Ecuador hacen cursos de relaciones humanas para el resto de la ciudadanía.
cuesta muchísimo relacionarse. A mí la mayoría de la gente me dicen que yo soy muy de entrar, de conversar. Le digo, bueno, yo soy una descarada, a mí me gusta hacer amigos. Y yo el no lo tengo por delante, pero yo siempre voy a conseguir el sí. Entonces yo no tengo vergüenza en acercarme a una persona que nunca le he visto y comenzar a entablar una conversación, ¿no? Para conocer a esa persona, para que esa persona me conozca. Y yo creo que es muy, pero que muy necesario cursos de relaciones humanas, inteligencia emocional, empatía, porque la gente no sabe, no toda la gente, pero la mayoría no sabe ponerse en el lugar, porque las personas que venimos de fuera tenemos que aprender el idioma de aquí, porque aunque hablemos el castellano, en nuestros países se les llama a las cosas de distinta manera como se las llama aquí. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos, pero con la forma de hablar de aquí, y es complicado. Ya ni me imagino, o sea, lo complicado que tiene que ser para las personas con otro idioma. Si para nosotros es complicado, no se diga para estas personas. Es decir, estos cursos de relaciones humanas en Ecuador se dan para el personal político de los ayuntamientos. No, para la ciudadanía. Para toda la ciudadanía, Yo recuerdo, sí. Una de las cosas que me encantaría que se pudiera establecer es la despartidización de la representación política. ¿Por qué? Por ejemplo, en Venezuela estaba prohibido por ley que los partidos políticos obligarían a una línea. O sea, una vez que una persona es electa por el voto popular, se debe a esa sociedad, no se debe al partido político que la ha elegido. Entonces, cuando se le permite a la persona pensar en el bienestar o en lo que es mejor para la ciudadanía y no lo que es mejor para el partido político, en ese momento hay la posibilidad de acuerdo, en ese momento hay la posibilidad de ponerse todos a trabajar, o sea, enganchar todos los caballos delante de una carreta. Cuando trabajamos, como se trabaja aquí, ojo, que la Constitución española prohíbe el imperativo, el que se nos obligue a hacerlo, pero la ley electoral y toda la dinámica que viene, o las leyes que vienen por debajo y que regulan el funcionamiento, nos llevan al partidismo total y absoluto. Y creo que es una buena práctica el que las personas electas se deban a las personas que lo eligieron, no a las de su partido, sino a la ciudadanía en general, porque en el momento en que seas diputada, senadora, parlamentaria, concejala, ya no lo eres candidata de un partido X, eres de una sociedad, de un grupo social que tiene unas características X y que tienes que trabajar en función a ello. Y yo creo que sería una buena práctica traerlo no solo a Navarra, sino a todo el Estado. Y leí estos días, actualizando un poco datos, en algún dato del INE, porque dan vueltas, la población inmigrante rondamos el 16%, que no tengo muy claro, algo más seremos, calculo, ¿no? ¿Cuánta brecha más o menos calculáis? Entre ese 16, 20, vamos a poner, y luego lo que vemos ya no sé si ponerme en el Parlamento Navarro, que creo que no, así a vuelo de pájaro, no sé si igual hay alguien y no sale mucho en prensa. Que podría ser, porque estamos ahí con ese suelo pegajoso, ¿no?, de la política local y nos cuesta evidentemente avanzar. Veis que es una buena foto, falta todavía recorrido, aunque Lourdes nos decía que Navarra es un buen ejemplo, ¿no?, de participación de las personas inmigrantes, pero ¿cómo lo veis el mapa, más o menos? A nivel autonómico tengo que reconocer que creo que ninguno de los partidos políticos de Nafarroa, ninguno, tienen en su lista a personas migrantes en puesto de salida. Tienen solo en relleno. Y eso a mí, personalmente, sí que me ha molestado. Porque parece ser que nosotros podríamos ser capaces de hacer política local, pero ya no somos capaces de hacer política autonómica y ya ni se diga estatal. Como lo vuelvo a repetir, yo pertenezco a un partido político que desde el primer momento a mí se abrió la puerta a toda la ciudadanía. No quiero hablar mucho más de mí, pero tengo la suerte o la fortuna
de que en su momento, cuando iban a hacer a las elecciones estatales, a mí se me llamaron por teléfono desde la dirección del partido para estar de candidata al Senado, pero yo me tomo la política más con una responsabilidad muy grande, ¿no? Mi respuesta fue, yo os agradezco, pero creo que todavía tengo que aprender lo que es la política local, porque para mí es la base de la política a nivel autonómico y estatal. Necesito conocer más, necesito tener más experiencia en política local y ya el día de mañana me plantearé el ir escalando, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a ver en todo ámbito autonómico y estatal, en las listas, porque sí que soy muy de fijarme en ese tema, no vemos a nadie que en esas listas que no estén después del puesto número 9. A partir del 9 van, puesto 9 no es puesto de salida, puesto de salida es hasta el cuarto como mínimo. O sea, y eso es lamentable, o sea, y siendo Navarra una comunidad muy acogedora con la comunidad migrante, sí que me ha faltado el que todos los partidos políticos nos valoren para ir en puestos de salida. Retomando siguiendo lo que nos comenta Lourdes, resulta que la foto que aparece de las personas electas a nivel autonómico, incluso a nivel local, no es la foto de la gente de la calle, no es la foto de la gente del autobús o del metro. No existe la misma diversidad de la población, de la población en general dentro de las instituciones. Nos encontramos que hay un dato del INE que estamos alrededor del 16%, pero ojo al dato, el 16% de las personas que siguen teniendo NIE. En el momento en que se adquiere la nacionalidad española, en ese momento desaparecemos de ese dato. Ya formamos parte de las personas locales, ya somos Navarra, ya somos riojana, ya somos de la comunidad autónoma en la que vivamos. Pero resulta y acontece que la natalidad, la descendencia de las personas de origen migrante es la que mantiene viva, es la que rejuvenece a este país. Dentro de no mucho tiempo, se puede dar el caso que la mayoría de la población será de origen migrante. O sea, que hay que darle valor y hay que entender que esto es un trabajo que tenemos que hacerlo de forma seria, que el Departamento de Políticas Migratorias no es un tema marginal, y que estamos tratando con una parte pequeña de la población y a ver de qué manera ayudamos a esta pobre gente. No, estamos hablando de una parte importante de la ciudadanía de este país. Y si no le prestamos la atención y si no tomamos en cuenta a las personas migradas que han elegido a este país como su país de acogida y no piensa irse, se ha echado raíces aquí, ya tiene a su familia, a sus hijos e hijas, nietas y nietos. O sea, si no tomamos en cuenta esa realidad, pudiéramos tener en algún momento determinado un choque de cultura como se vivió en Francia. Como se ha vivido en Francia, y eso que en Francia se le da bastante más apoyo y bastante más ayuda a las personas migradas, mucho más que en el Estado español. Aquí tenemos, ¿qué es lo que pudiéramos ver de diferente? La inclusión, la forma en la que estamos compartiendo el espacio. Creo que nos hace falta más convivencia, creo que nos hace falta desmontar estereotipos y desmontar estos roles, porque no somos una parte marginal de la población, somos una parte importante de la población y más que vamos a hacer. Sí, precisamente con el tema cifras, ¿no?, que el lunes, repito, presentamos y ahí vamos a tener cifras. Sí que cuando hablamos de, por lo menos los datos que manejamos desde políticas migratorias, siempre hablamos de personas de origen,
¿no? No hablamos de su situación administrativa, que no nos interesa, sino hablamos del origen de las personas. Y ahí sí que tenemos un problema con las segundas y terceras generaciones. Porque, claro, sí que han nacido aquí, su origen es aquí, pero en realidad sí que nos interesa saber que sus padres, madres, abuelos, abuelas son de origen extranjero porque, desgraciadamente, ¿no? Les seguimos viendo como extranjeras, ¿no? Y eso es un drama que tenemos, al cual tenemos que tener mucha atención para que no pase como ha pasado en Francia, ¿no? Que han sido las segundas, terceras e incluso cuartas generaciones las que realmente están excluidas del sistema, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que tener mucha atención. Pero volviendo un poco, ¿no?, al peso, ¿no?, de la representación en el ámbito político con la realidad, ¿no?, que efectivamente estamos hablando de un 20% de población. O sea, entre los 16% de origen, ¿no?, más los que realmente ya han nacido aquí, y va a más. Y eso está muy claro, ¿no?, en todos los estudios, que la migración va a ir a más. Y menos mal, además, también os digo, menos mal en todos los aspectos, ¿no? En el ámbito de Navarra. Pero yo creo que aquí tenemos que hablar claramente en el ámbito político de discriminación y tampoco podemos obviarlo, incluso de racismo en ciertos casos, ¿no? Y es así, hay una discriminación a nivel institucional para las personas migrantes, las mujeres, otra discriminación más, ¿no?, añadida a las que ya tenemos, y no lo podemos ver de otra manera, y además lo tenemos que ver de esa manera para poder corregirlo, porque no podemos obviar cosas que se están haciendo mal desde la administración, que estamos haciendo mal desde la administración, tenemos que analizarlas porque queremos cambiarlas, ¿no? Y no es solo el ámbito político, es el ámbito funcionarial, ¿no?, que también las personas migrantes no están, ¿no? Y es tantos ámbitos, ¿no?, dentro de la administración, que tenemos que reconocer que existe una discriminación clara, que existe normativa que discrimina y que estamos dispuestas a cambiarla. Es interesante porque justamente iba a preguntar cómo nos ha servido para la violencia entenderla como estructural, y sigo leyendo el fenómeno de la migración, cuando en realidad si pensamos concretamente cómo funciona la sociedad y las necesidades, ¿no?, que tienen los países europeos envejecidos y su trayectoria también como países colonizadores, es fácil entender que de migración de fenómeno poco, ¿verdad? Es un proceso que hace al propio funcionamiento que se requiere, que se estructura, ¿no? Y en ese sentido es verdad que nos decía Lourdes, 23 años aquí, ¿no? Y parece mentira, ahí se nota bien este término discriminación que decías, Patricia, que viene muy bien y que nos incomoda. Últimamente también discriminación, desigualdad. Se nos va mutando el lenguaje y vamos perdiendo esas palabras que son claves, ¿verdad?, para entender la posición de mujeres, de hombres, de terceras opciones, de la diversidad, del origen, la clase social, también es otro término. Bueno, tenemos para ver el trabajo que se hizo en la primera jornada, en el que participaron otras concejalas, que no ha podido estar Lourdes por esta razón de personal que comentaba, de su vida familiar, y entonces, si os parece, me gustaría que lo viéramos. Son unos 23 minutos y seguramente se nos disparan algunas reflexiones más para el cierre. Entonces, yo creo que vamos a transmitirlo y nosotras los vemos aquí y a la vuelta nos vemos, si os parece.
Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. La verdad es que estoy emocionada, ¿eh? O sea, os digo en serio, porque espacios de encuentro, de participación, de poder hablar realmente, ¿no? De lo que somos, me incluyo, mujer, ¿no? En la política, de lo que nos une, ¿no? Y de realmente demostrar lo que es hacer política, porque esto es hacer política, ¿no? Espacios de encuentro, de lo que nos une, de poder hablar, incluidas las diferencias, y de poder llegar a consensos, ¿no? Porque en realidad aquí estamos todas, y aunque yo no soy inmigrante, me incluyo como política, para mejorar la vida de la gente, ¿no? En Egués, en Olite, en Tafalla, en Pamplona, y yo desde mi ámbito de gobierno de Navarra, ¿no? Pero yo creo que eso sí que es un punto que no debemos perder, que tenemos las mujeres, ¿no? De por qué estamos aquí, por qué queremos entrar en política, ¿no? Antes comentábamos, ¿no? Nosotros donamos tiempo, los hombres invierten tiempo, también nos lo tenemos que mirar un poco, eso de tanto donar, ¿no? Y no invertir en nosotras mismas. Esto es también un tema que tenemos que trabajar, pero realmente creo que por encima de todo está la vocación, ¿no? De servir a la población, al pueblo. En este caso, mi emoción, aparte de todo esto, ¿no? De compartir todo esto con vosotras, es porque además, o sea, vuestra valentía, ¿no? Es enorme, porque sois mujeres, ya tenemos un techo de cristal, sois migrantes, otro techo más, ¿no? En algunos casos sois racializadas, ya, ¿no? Estereotipos que hay, ya todos los techos, y todos esos techos que nos van poniendo a las mujeres, por ser migrante, por ser racializada, los estáis rompiendo, ¿no? Y eso es de una valentía, y creo que como directora general de políticas migratorias es solo agradecimiento, os puedo decir, porque este es el camino, ¿no? Nosotros estamos aquí en Gobierno de Navarra para decir, no, es que la población migrante no es población, habrá nacido en otros lados, pero son navarros y navarras. Y vosotras sois navarras, con los mismos derechos que todas las personas, y con la misma posibilidad, aunque la ley de extranjería no nos lo permita, ¿no? Aunque todas esas barreras que además administrativamente ponen los estados, que son terribles, ¿no? Pero lo tenéis claro. Y eso es lo que es una demostración de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y efectivamente hay tantas cosas que hablar, ¿no? De los cupos en los partidos políticos de mujer, y ahora ya el cupo es la diversidad, ¿no? Y si tenemos una mujer y racializada, pues ya qué bonito queda, ¿no? Tenemos que romper todo eso internamente, ¿no? Porque a mí el tema de los cupos siempre me ha creado esta disyuntiva, ¿no? De si realmente están para quedar bien o realmente se lo creen, ¿no? La gente, de que nuestra participación en la política, vuestra participación en la política es fundamental. El 20% de la población en Navarra es de origen migrante y la representación en política es escasísima, ¿no? Escasísima. Entonces tenemos que ir hacia, por lo menos, ¿no? Que la política, que las personas, las mujeres que participáis en política, sea un reflejo de lo que es realmente la sociedad navarra en este caso, ¿no? Y eso es riqueza absoluta, porque vosotras sabéis lo duro que es llegar hasta donde habéis llegado, ¿no? Y todas las dificultades que tiene, todas las barreras, y eso es un expertise y una experiencia buenísima para luego poder ejercer una labor política de atención a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, gracias. Contar con, en este caso, con Gobierno de Navarra, pero conmigo también personalmente, ¿no? Sabéis que esto para cualquier cosa que necesitéis, y yo estoy ahí empujando con vosotras. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Mi padre era político y lo he vivido en casa y me gustaba mucho y dedicaba a ayudar mucho a la gente. Desde ahí de verdad empezó a gustarme. Cada vez que tenía invitación, cosas de verdad me llevaba, y ahí me empezó a gustarme un poco, y luego
cuando he venido aquí también y empezamos con el tema de colegio, cosas aquí, a mí la política me gustaba mucho y tenía ya hueco con mis compañeras, me enseñaba e iba y cuando llegó el tema de elección y me preguntó si quería, le dije, bueno, como a mí me gusta y la política de aquí, de mi país es distinta y a ver, me voy a lanzar a ver qué va a pasar. Bueno, me he lanzado y aquí estoy. Más que vinculada desde mi país de origen en la política, no, pero sí vinculada a los movimientos sociales y por mi madre, porque en todos los saraos que había en el barrio estaba ella. Tenía 9 hijos, yo la quinta, entonces a una se llevaba para que le ayudara y esa era yo, entonces siempre iba con ella a todos lados. Entonces empecé a vincularme al mundo asociativo y del mundo asociativo pues también estaba con mi madre en todos los saraos que podía ver y organizando muchas cosas y siempre queriendo visibilizar el colectivo migrante. Y de allí di el salto, me llamaron un día a ver si quería estar en alguna lista, no me lo pensé, dije que sí y desde entonces no he salido del mundo de la política y sigo vinculada a él. Yo no vengo de una familia de políticos, pero bueno, mi madre siempre ha estado vinculada a llevar referente, pues, a hacerle campaña, bueno, y lo que dice, bueno, siempre ayudando en el barrio, tal. Lo veo más como lo decías tú, referente a ayudar, a asociarte, a poder sacar la cara por el colectivo migrante, a poder estar ahí siempre que te necesiten. Y como yo era esa cara referente de ese migrante, porque me conocía más, porque he estado siempre metido en todas las cosas, pues un día me lo propusieron y me lo propusieron desde el Partido Socialista Navarro y pues me costó tomar el paso, pero bueno, dije, si esta es la manera de que se puede hacer visible esta cara migrante, pues ahí voy a estar. Siempre tuve curiosidad y siempre tuve esa inquietud. Luego cuando me vine aquí, pues las circunstancias fueron bastante complicadas, muy difícil, con una familia monomarental con 2 hijos, había que sacarlos adelante, trabajo y más trabajo. Siempre estuve dentro del movimiento asociativo y como voluntaria, estuve con Cruz Roja, estuve con Cáritas, hicimos alguna cooperativa de mujeres para trabajar en atención a domicilio y ese tipo de cosas. Bueno, dentro de ese movimiento asociativo, pues también me invitaron a participar. No formaba parte de ningún partido político, me invitaron a participar y también me costó un poco pensarlo y lo estuve preguntando a mi entorno y me decían, pero bueno, es una experiencia y eso mismo, ¿no? De que también se vea que hay personas migrantes en la política, ¿no? Y entonces eso también me impulsó a entrar. La mayoría de mi familia era del mundo del derecho, entonces, como decía, también en los almuerzos, en las reuniones, se hablaba mucho de la política. Cuando ya fui más jovencita, lo que me atrajo mucho era el tema del feminismo, especialmente porque yo veía mucho machismo en mi país, ¿no? Veía que las mujeres no tenían oportunidades, que las mujeres o eran objetos o tenían que ser santas, y entonces se produjo en mí una protesta, pero cuando vine aquí, vine justamente en la época de la transición, vi muchas cosas, vi cómo la juventud en esa época salía, cómo se había salido de la dictadura, y entonces pues me reafirmé más como feminista y mujer de izquierda, ¿no? Empecé también a ejercer de abogada, colegiada en el Colegio de Abogados de Pamplona, donde ejerzo actualmente también, y luego también me apunté a los movimientos sociales. Trabajé en el sindicato UGT, asesorando en temas de mujer y de inmigración, y conocí a mucha gente en Burlada, porque vivía en Burlada, y de ahí del Partido Socialista me llamaron para ir en una candidatura en el año 1999. También viví en la época que comentábamos antes con la alcaldesa de Burlada, la época en que tuvimos que llevar escolta y estuvimos amenazados por el terrorismo de ETA. He estado y sigo estando en los movimientos sociales, sobre todo con la migración, el feminismo. Ahí también he coincidido con Juliana Anchundia, sobre todo ver
lo mejor para la inmigración y que haya una ciudadanía inclusiva. Yo empecé así, o sea, sintiéndome como una más, integrando las cosas que me parecían que podía integrar a mi vida y las que no quería que se integraran a mi vida, pues no las integré. De siempre me sentí como dice Juliana, una más. Nunca me he sentido extranjera, jamás me he sentido ni discriminada, me había sentido ni discriminada, ni notaba que había una diferencia. En mi primera época sí encontré formas discriminatorias, a lo mejor peores que ahora. Y ahora puede que vengan si no paramos a ciertos sectores ultras, ¿no? Pero sí encontré una diferencia, pero yo creo que es por desconocimiento. De decir, oye, porque por ejemplo, los sudamericanos en esa época nos pensaban que éramos ignorantes a tope porque era la idea del colonialismo. Sí. Y sin embargo venía un alemán, un francés y prácticamente decían, esta es la figura del intelectualismo, ¿no? Y cosas así, pero poco a poco va evolucionando. He trabajado siempre en el ámbito de restauración, hostelería, entonces, claro, al público soy muy visible. Aunque cuando se lanzó la lista, mucha gente fue al trabajo a ver quién era esa persona que se iba a presentar, porque iba segunda de lista. Entonces, gente que igual no caía quién era, ¿no? Pero el sentirme políticamente discriminada por ser migrante, no, igual por ser mujer, puedo dar un punto de... No en mi caso, ¿no? Porque ahora estamos llevando las jornadas en Olite, la zona media de las migrantes, de las mujeres políticas, que se están haciendo unas jornadas, y estamos trabajando en ello, por eso, porque se nota, ¿no? Se nota que nos falta muchísimo recorrido para llegar a ese punto donde haya una igualdad entre hombre y mujer. En el momento en que yo consideré que la línea que estábamos llevando no era acorde a lo que se había ofrecido en un momento determinado, yo decidí que tenía que irse por otro lado, ¿no? Y pensé que la mejor opción era una moción de censura que ni siquiera era una persona del partido político al que yo pertenecía, era de hecho del partido político contrario al que yo pertenecía. Y cuando tomé esa decisión sentí todo el peso de ser mujer migrante. Fue cuando yo sentí el peso de ser mujer migrante. Mira, me llovieron cartas anónimas amenazándome, diciéndome cosas por el estilo. Voy a dar 2 ejemplos nada más, o 3. Una cosa es venir de muerta de hambre y otra cosa es venir a jodernos. O vete a tu país, que aquí no te queremos. O enviarle a mi pareja, a su trabajo, una carta y decirle que pusiera orden en su casa y que me hiciera entrar en razón porque tendría que atenerse a las consecuencias. O sea, la imagen que se tiene de nosotras las mujeres migrantes. Y entonces surge en un momento en el cual hay frustración, surge en un momento en el cual nos sienten como la causa de esa frustración y de que hemos creado un problema. Si no creamos problema y estamos dentro de lo establecido, pues no se siente. Yo jamás lo había sentido, jamás me había sentido migrante. España es un país todavía joven en materia de inmigración. Bueno, vamos al lado de Francia, ¿no? Al lado de Estados Unidos incluso, o al lado de Alemania, ¿no? Cuando, por ejemplo, si ahora mismo una de vosotras va a decir, bueno, pues es candidata a qué sé yo, a la presidencia de España, entonces todo el mundo diría, wow, ¿no? Sería una bomba. Sin embargo, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que nació en San Fernando de Cádiz, gaditana, es ahora alcaldesa de París, pero se va a postular a la presidencia de la República Francesa y todo el mundo lo alaba. Entonces también tenemos que aquí conjugar el crecimiento nuestra evolución como migrantes y también la evolución de la sociedad donde nos encontramos. Yo en un primer momento sí que sentí un poco que tenía que demostrar mucho más
de si que hubiera demostrado otra persona. Entonces sí, pero yo creo que era también un poco no sé si era miedo o tenía que demostrar el doble, y luego ellos tampoco creo que, y esto digo creo porque jamás me lo han demostrado, creo que me sentían como que no era capaz. Entonces, o era una sensación mía. Entonces fue un primer momento que sí que lo viví así como, bueno, te creen que no eres capaz y tal. Entonces tenía como que esforzarme el doble para demostrar que yo era capaz de eso y de mucho más. Creo que es importante el hecho de que aquí estamos hablando de que el 10% de la población española somos migrantes. Nosotras no estamos dentro de ese 10%. Ni nuestras hijas, ni nuestros hijos están dentro de ese 10%. O sea que, y tampoco ese dato se recoge, lo que significa que nosotros dentro de la población española estamos en una representación muchísimo mayor, y sin embargo dentro de las instituciones, en el momento en que empezamos a buscar cuántas mujeres migrantes están dentro de los ayuntamientos, creo que el de Olite se lleva la palma. Encima, el tema de conciliación familiar es muy complicado, ¿eh? Con la política. Yo tengo 4 chicos. Y de verdad es muy complicado. Hay días que no puede dormir. Hay días que no sabe con quién va a quedar. Pero yo lo que hizo desde el principio, digo, voy a educar a mis hijos como a mí me han educado. Mis hijos fregan, se cuidan entre ellos, si hace falta cocina y colabora su padre igual. Las mujeres tenemos, ya independientemente de dónde hayas nacido, tenemos que implicarnos en la sociedad en la que vivimos. Entonces yo a partir de ahí sí que digo, bueno, independientemente de que sea migrante o no migrante, ¿qué factores pueden incidir para que no estés en el mundo de la política? Los mismos que una migrante a una autóctona, el cuidado de las familias. Hay días que no duerme, tiene reunión a las 8, tiene que hacer la cena, meterlo en la cama, pero tú estás al ayuntamiento de 8 hasta las 10:15. Llegando a casa, unos ahí no puede dormir porque tiene que tocar a mamá antes de dormir. Y llega, tiene que meterle en espalda para que tenga sueño. Y dormir a las 6 tiene que estar de pie porque igual martes tiene pleno. Hay pocos recursos y entonces sí que allí los ayuntamientos sí que tienen que ofrecer más recursos para que podamos gestionar mejor pues esas reuniones. Yo me acuerdo que en los primeros plenos, cuando fue concejala por primera vez, yo pagaba para ir a un pleno. Me costaba más pagarle a la Canguro que lo que me pagaban a mí en el pleno. Y entonces digo, esto no me compensa, no me compensa, pero a mí me compensaba porque yo estaba haciendo lo que yo más quería, que era estar en la vida política. Porque sí, de verdad, porque si mira la pasta, digo yo, con los críos, no, y dice, mañana no voy a irme. Pero hay gente que nos necesita. Si esta gente no nos comunica cosas que tenemos que llevar al ayuntamiento, es que ¿qué vamos a hacer? Y llegando día mañana digo, bueno, hoy es otro día, seguimos adelante. O sea, aun cuando te sientas segura de que lo estás haciendo bien, son muchas horas que se le dedica. Incluso te vas a la cama y te acuerdas, ¡ay! Que una reunión, que no sé cuánto. Y yo creo que el mensaje que yo pudiera darle a cualquier mujer que esté interesada es que dé el paso, El movimiento asociativo es como la primera experiencia que creo que todas hemos pasado por allí, por el movimiento asociativo. Y claro, ahí surge un empoderamiento personal y también colectivo. Y yo creo que ahí es donde comienzas a sentir la seguridad, sentirte un poco segura de dar ese paso que Yoli tenía tan claro desde los 10 años. Y creo que debemos también solicitar al Instituto Navarro de Igualdad, que tiene este proyecto del Foro de Mujeres Políticas, que es muy bueno, el que incorpore la interseccionalidad y que no solamente sea para las mujeres que estamos, sino aquellas que se quedan en las listas de relleno y aquellas que están pensando en hacerlo, pero tienen un poco de temor de hacerlo. Yo creo que ahí hay que animar, hay que igual a las locales que a las extranjeras. Pero en el caso de las extranjeras, si miras las listas,
son muchas las que están en la cola. A todos los partidos políticos, cuando hay inmigrante que trata también de considerar a la gente que quiere presentar o tiene una ambición, no lo ponga siempre para rellenar, porque eso pasa un montón. Que lo ponga donde lo merece también, porque siempre decimos de igualdad, pero yo igualdad lo veo a veces feo, ¿eh? Hombre, tanto igualdad, pero igualdad es muy complicado. Yo siempre he luchado por igualdad. Me da igual de partido político que sea, pero si hay injusticia, me vas a encontrar ahí. De verdad, si somos 10, hay 5 españoles, 2 latinos, 2 africanos, por favor. 1 español, latino, africano, repitiendo, pero no tenemos que estar siempre en la cola. Por favor. Es nuestro trabajo impulsar a esa gente que viene detrás, ya sea del país que sea, porque yo, digamos, soy la única que estoy en el día a día con la gente migrante, yo. Pues eso, impulsar a esa gente a ayudar. Desde esta posición también se pueden hacer muchas cosas. Tienen muchas cosas que dices, ¡buah! Me quita tiempo, la familia, el marido, que me dice, ¡buah! Un domingo tienes que ir a abrir el polideportivo porque, ¡buah! Tienes que ir un domingo porque tienes que ir. Y le digo, yo estoy encantada. Te lo juro que yo le digo a mi marido, yo estoy encantada de que me llame, Angélica, por favor, es que se ha saltado la alarma. Ok, yo estoy aquí al lado, que yo voy, pum, voy. Voy donde haga falta. Si yo puedo, voy. Lo tengo clarísimo. Pero hay que enseñarle a esa gente eso. ¿Qué ganas estando en un ayuntamiento? Pues que te vean. Que hagas cosas que tú piensas que están mal o que puedas aportar de tus conocimientos y que tu gente migrante te vea que también tú puedes y que ellos también puedes, ¿sabes? Eso, que la diversidad siempre va a enriquecer a una sociedad y que cuando tú decías de que ojalá llegue el momento, que no importa que sean 5 inmigrantes, 3 personas con discapacidad, ¿no? O 4 jóvenes o 4 personas más de 70 años, sea más bien por la valía, no tanto por que tenga que ser un número, ¿no? Y sobre todo puesto que en la política, sobre todo en España, uno llega a un cargo por estar en un grupo político o un partido político, creo que esa pedagogía se tiene que hacer también desde los partidos políticos. Yo como mujer migrante, mi primer objetivo al trabajar en asociaciones de mujeres inmigrantes es el demostrar a la sociedad de que somos activas como mujeres migrantes dentro de la sociedad, que somos mujeres formadas, profesionales, madres, que llevamos además de una familia, llevamos mucha carga detrás y también traemos muchas cosas buenas y malas desde nuestros países, pero una de las principales es la historia política que tenemos cada una y creo que aquí podemos demostrar que esas cosas que hemos vivido las podemos hacer positivas y verlas a ellas ahora aquí presentes y que están aquí haciendo cosas por la ciudadanía, me he quedado, bueno, encantada. Es que les he escuchado como, no sé, orgullosa de poder estar hoy aquí y de estar partícipe de todas ellas y bueno, agradecimiento también. Muchas gracias. Este tipo de encuentros es súper productivo, ¿no? Porque se da a conocer que hay mujeres migrantes en la política y que aportamos desde nuestro colectivo, como se llame, de nuestra población, o sea, de nuestro coterráneo. También tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que dar, tenemos mucho que ofrecer a esta sociedad que ahorita muchos a lo mejor son residentes, pero pronto vamos a ser navarros y navarricas legalmente y la participación política es un derecho que tenemos todos y todas a ejercer y bueno, gracias y esto es una experiencia maravillosa que de aquí van a salir cosas muy buenas y nada, muchas gracias por la asistencia. Rappelle-moi le jour et l'année,
Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Bueno, y aquí estamos, luego de haber compartido el trabajo realizado en la primera jornada. Ya que en las redes apareció esta duda, le voy a preguntar a Magdalena, porque nos rodean algunos elementos como una máquina de coser, unos maniquíes, y qué tendrá que ver esto con la participación política de las mujeres. Entonces, no sé, Magda, si nos querés comentar en qué espacio estamos ahora, desde qué espacio estamos trabajando en esta segunda jornada. Bueno, por ser local y por formar parte de este proyecto que me encanta, pues este es el Centro Intercultural Igualitario que lo han creado entre la asociación AMILIPS y la asociación ASOTEP. Y resulta que hay unos talleres de empoderamiento laboral en los cuales se está trabajando. Uno de ellos es desde la economía circular, que es la de trabajar con el reciclaje de ropa usada como un proyecto sostenible, porque claro, la industria textil es de los más contaminantes, y entonces el que se pueda recuperar esos recursos y volverlo a insertar dentro del mercado es una de las razones, aparte de adquirir destreza y la posibilidad en la medida de las posibilidades, que sea una forma de ganarse la vida, ¿no? Y entonces, bueno, estamos trabajando en este proyecto. Desde el Ayuntamiento de Estella se les ha dado el apoyo. Estas máquinas fueron donadas por Cáritas de Estella para este proyecto, y este local forma parte del trabajo que han hecho las asociaciones, y con una colaboración también de Fontanerías Cubilla, que ha dado un aporte, ha sido como una especie de mecenazgo que nos ha permitido poder abrir este espacio. La verdad es que estamos muy orgullosas y contentas de poder contar con él y de ofrecerlo a toda la colectividad. Así que resueltas las dudas de por qué teníamos este atrezo, ¿no? Que nos parecía que hace, bueno, a ese camino para la participación, ¿no? Son programas, como decía Patricia, que nos encontramos frecuentemente en los países latinoamericanos, ¿no? Este modo de trabajar desde ir generando, bueno, en Argentina se dice las changas, ¿no? O los rebusques, o ser buscavidas, ¿no? Un poco son las palabras que se usan, donde vamos adquiriendo habilidades y vamos generando nuestros puestos de trabajo. Algo que aquí a veces choca cuando llegamos y no resulta tan fácil. Bueno, y volviendo al trabajo hecho en la primera jornada, no sé si así como una primera impresión os pongo en un compromiso así de lo visto. Tú, Lourdes, que no estuviste, que no has podido estar en aquella jornada, ¿cómo has visto las aportaciones de las compañeras? Sí, lo que veo, creo que, por no decir todas, la mayoría de las personas o de las mujeres que han participado en esta primera jornada vienen del colectivo social, pero aparte de eso, vienen de las raíces culturales de sus países de origen, donde hacían política, pero también hacían asociacionismo, perdón. Pero me da la impresión de que de alguna manera ha faltado evidenciar el coste que supone estar dentro de la política local. Ya lo dice una de las personas, que es Jolie, que es madre de 4 nenes y que tiene que compaginar tanto la vida familiar como la vida política, porque lo que está claro es que estar dentro de un ayuntamiento no solamente es asistir a las comisiones y al pleno, no, es reunirse con colectivos sociales, es reunirse con la ciudadanía, porque hay personas de cada pueblo que solicitan reunirse, es reunirse con el personal técnico del ayuntamiento. Y aparte de eso, dedicarle tiempo a esa preparación de esas reuniones. Con lo cual, como una vez me acuerdo en una reunión, la directora de políticas migratorias
estuvo de acuerdo cuando yo dije que es quitarle tiempo a mi conciliación familiar para poder estar al día y preparar bien estas reuniones, porque estar en un ayuntamiento no es llegar, cruzarse de brazos y alzar la mano. Yo esto no lo veo como política. A mí me gusta y quizás soy muy minuciosa en leerme hasta los puntos y las comas de la documentación, porque creo que nosotros debemos dar ejemplo en primero, leerte toda la documentación para de alguna manera preparar tu argumentario y hacer preguntas de por qué pasan estas cosas, ¿no? Pero claro, esto le quitas tiempo al tiempo. Lo que está claro es que creo que la mayoría de las personas, por no decir todas las que estamos dentro de la política local, tenemos nuestros trabajos, porque al menos yo no he venido a vivir de la política, yo he venido a vivir de mi trabajo. Yo he entrado en la política para ayudar a la ciudadanía, pero yo no quiero vivir de la política. Entonces, claro, si tienes que compaginar vida laboral, vida familiar y vida política, es muy complicado. Yo ayer justamente tenía una comisión y yo les decía a mis compañeros, un día de estos voy a llegar a casa y voy a encontrar la maleta en la puerta, porque salí de casa a las 7:30 de la mañana y eran las 10 de la noche y yo todavía estaba en el ayuntamiento, claro. Trabajo, ayuntamiento. Claro, tengo la suerte de que mi pareja no es una persona complicada y él valora mucho el trabajo que hago en el ayuntamiento. Creo, no exagerar en decir que se siente orgulloso de mi trabajo en el ayuntamiento y no me complica, pero claro, yo no tengo una niña pequeña. Yo tengo una hija de 24 años que vive en el Ecuador, con lo cual le puedo dedicar ese 100% a la política. ¿Y qué pasa con las mujeres que no pueden porque tienen hijos y tienen una casa que llevar? Esa es la complicación que tenemos. Y me da la impresión que me falta un poquito más la incidencia en este punto, en esta primera jornada. Bueno, yo tengo que reconocer que yo no estaba, porque yo ya tenía preparado todo mi argumentario para ese día, pero como me tocó viajar de urgencia a Ecuador, pues no está mi visión ahí, pero bueno, estoy aquí ahora para transmitirla. Intento recordar si escuché alguna vez decir a un hombre que le iban a dejar la maleta a la puerta de la casa por dedicarse mucho a algo que le apasiona, porque esto es un rasgo común de todas las personas que intervienen en el vídeo. No me viene a la cabeza, ¿no? No sé a ti, Patricia o a Magdalena, pero esa frase dicha en un contexto de hombres políticos, de, como se dice tanto, hombres de Estado, no se escucha este tipo de cosas, ¿verdad? Tú, Magda, que participaste directamente en el vídeo. Yo creo que de las cosas que fue recurrente y que estuvo flotando siempre en el ambiente es la satisfacción del trabajo realizado, la satisfacción por el trabajo, por la vocación, hay una vocación de servicio, porque hay ese deseo de mejorar, de aportar a la comunidad, y yo creo que se sobrelleva de alguna manera todas estas dificultades por esa satisfacción, ¿no? Por el trabajo bien hecho, el tener la oportunidad de aportar. Yo creo que de alguna manera ese tiempo que no le dedicamos a nuestras familias y que le dedicamos a la comunidad nos genera una satisfacción y un bienestar que no tiene precio. Yo creo que esa es la parte que nos motiva y que nos impulsa y nos mantiene dentro de la política. Y también es cierto que a los hombres que no tienen, que están, digamos, que tienen resuelto el tema de los cuidados, porque alguien se ocupa de ello, pues ni siquiera se plantean el que le puedan poner la maleta en la puerta o el que se les pueda criticar que les dediquen tanto tiempo a una actividad. De hecho, lo comentaba Patricia al principio, el hecho de que las mujeres donamos nuestro tiempo y los hombres tienen una visión de inversión. Y entonces también nosotras tenemos que aprender a invertir nuestro tiempo y ellos también tienen que aprender a donar parte de su tiempo a los cuidados. O sea, hay que equilibrar la balanza en ese aspecto, pero creo que esas dificultades las tenemos
las mujeres locales y las migrantes en mayor grado por lo que decía Lourdes, que no tenemos una red. O sea, de repente no contamos con una prima, una tía, una abuela que se pueda quedar con las criaturas, y eso hace que la participación, la conciliación sea un poco más difícil. Pero aún así hay mucha ilusión y hay muchas ganas de trabajar. Yo creo que es así como lo que más sobresale de todo esto. La adrenalina cuando ayudas a alguien es lo mejor que puede haber. Cuando tú te das cuenta que has podido de alguna manera a contribuir a mejorar la vida de una persona, indistintamente, porque lo que hay que dejar claro es que las mujeres migrantes que estamos en las entidades locales no entramos para gobernar para nuestra comunidad migrante, no. Entramos para ayudar a toda la ciudadanía que reside en el pueblo en el que estamos en los ayuntamientos. Y esa adrenalina que te queda cuando ayudas a parar un desahucio, cuando ayudas a conseguir una ayuda extraordinaria para una familia que no puede llegar a final de mes, o sea, os recomiendo, es lo mejor que puede haber. Bueno, yo creo que destacar un poco lo que decía Madalena, a mí sí que me ha llamado la atención que se pone en valor todo lo positivo, ¿no? O sea, que al final, y mira que tendréis cosas negativas para contar y para decir, ¿eh? O sea, una lista enorme, ¿no? Pero cómo puede, ¿no?, lo positivo sobre todo ese tema negativo, aunque especialmente yo sí que quisiera, ¿no?, hablar, o por lo menos sí que el tema de Madalena, ¿no?, que ha sido para mí tan grave, ¿no?, tener que pasar por ese trago, ¿no?, de amenazas ya directas. Yo creo que esto, bueno, pues no deberíamos permitirlo desde ningún ámbito, ¿no? Pero ya en la propia ciudadanía y desde las administraciones, ¿no? Yo creo que nadie tiene que pasar por eso, por seguir fiel a sus ideas, ¿no? Que para eso estamos aquí, todas y todos. Entonces, bueno, pero en realidad en el fondo, ¿no?, en el global de todas las intervenciones se ha destacado la parte positiva, ¿no?, lo que aporta y a todas estas mujeres estar ahí. Y yo sí que en este discurso de los cuidados, ¿no?, que al final somos mujeres y nos vamos enseguida a todo este tema, yo creo que merecería un capítulo aparte, esto es para otro vídeo especial, el tema de los cuidados, pero también nos tenemos que dar cuenta, porque a mí me pasa igual, ¿no? Yo mujer, con 2 hijas, mis 2 hijas, bueno, la pequeña ya tiene 18 y han sido mayores, pero toda la vida en movimientos sociales, invirtiendo mucho tiempo, ¿no? Mujer divorciada, bueno, pues con todas estas características, ¿no?, que tenemos tantas, y que al final el cuidado de las hijas y de los hijos, ¿no?, parece que está aquí y no puede estar en otro lado, ¿no? Pero es que cuando trabajamos en política y cuando trabajamos para la ciudadanía y para la comunidad, estamos trabajando para el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. Es que trabajamos para ellas y para ellos. Eso no lo podemos separar. No lo podemos separar. Es que no es distinto. Es que no es distinto, es que estamos trabajando para que nuestra comunidad, en este caso, ¿no?, nuestro pueblo, nuestro ayuntamiento, nuestra ciudad, sea un espacio mejor para ellas y para ellos. Entonces, ante estos discursos, ¿no?, de vida familiar, es que todo, en este caso, es que está totalmente unido, ¿no? Y eso no lo estamos trabajando para ellas y para ellos cuando estamos cuando estáis en la política municipal, ¿no? Y yo creo que es que tenemos que dar vuelta a discursos no tan reiterativos y tan comunes que nos intentan encajar y encasillar ¿no?, en una estructura social y política que no. Que estamos aquí las mujeres y estáis las mujeres migrantes para desmontar todo eso. No es así. Me parece muy interesante porque se ha hecho hay un acuerdo social sobre la frase poner los cuidados en el centro, ¿no? Y muchas veces eso parece sinónimo de excluirnos de la vida pública. Es decir, ¿cómo te garantizo que puedas quedarte en casa, ¿no? Y claro, es una frase que si no la vamos dotando de este sentido, ¿qué es poner el centro en los cuidados? ¿Desde dónde puedes cuidar? Como dices, Patricia, tiene un arma de doble filo, porque esto de mandarnos a casa lo conocemos muy bien y sabemos que enseguida es fácil que ante cualquier situación nosotras tenemos esa mochila añadida, ¿no? Que es el
se nos supone que no somos buenas personas si no cuidamos, en ese modo de privarnos de la vida pública, ¿no? Que creo muy interesante. Hay algo que pasaba durante la sesión, que era y se repetía mucho, una frase que era: nunca me sentí discriminada. Esto fue una frase muy presente a lo largo del vídeo y está muy presente en la vida de las mujeres, en la comunidad. Bueno, entonces yo siempre digo que la discriminación no es una sensación, sino que es un hecho social, que se ve en cifras. Digamos, yo puedo no sentirme discriminada, pero eso no tiene nada que ver con las estructuras sociales que producen las discriminaciones, ¿no? No sé esto cómo lo habéis escuchado, tú, Lourdes, por primera vez, Magda, que ya lo habías vivido. Si tenemos una dificultad, si creemos que al decir que somos discriminadas entendemos como más que como un acto de empoderamiento, algún tipo de victimización que no es así, no sé cómo veis esta dificultad para sentarnos a hablar de esta palabra que traía Patricia. Nos discriminan, sí, nos discriminan. No es como me siento. A ver, yo creo que lo siento por las compañeras que han participado, pero que yo creo que ahí a mí personalmente, me ha parecido que ha faltado un poquito de valentía, ¿no? De decir las cosas tal cual son. Yo tengo conocimiento de que la mayoría hemos sido discriminadas. De alguna manera hemos sido discriminadas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un ayuntamiento y vas a una comisión y votas de alguna manera una cosa que no le gusta a tus compañeros, es porque ya no desconfían de ti. Entonces, si a ti te eligió el pueblo y hay comisiones en las que tienes que votar, pongo un ejemplo, tienes que votar cosas que no has podido tratarlas en tu grupo político, ya no tienes esa libertad de votar según las explicaciones que te da la parte técnica. Y eso es una parte de discriminación, porque hay desconfianza en ti. Y eso de alguna manera a mí sí que personalmente me molesta y me duele, porque quienes estamos en las instituciones somos nosotras y las que tenemos que valorar y votar de acuerdo a la explicación que nos da la parte técnica, y votamos con objetividad, pues a lo mejor no se entiende. Sí que hemos sido discriminadas, hombre, perdonadme, pero el que no vayan en puestos de salida y solamente vayan en puestos de relleno, esta es una parte de la discriminación. Que tengas voz pero que no tengas voto es una parte de discriminación. Que no confíen en tu ética personal y en tu valoración política es una parte de discriminación. La desconfianza en sí es discriminación. Yo a lo mejor quiero ser un poco crítica de una manera generosa, pero creo que a mí me ha faltado esa valentía de decir, oye, sí, yo sí que me he sentido, porque yo recuerdo que he escuchado comentarios de decirme, pero no en esta legislatura, sino la anterior, de decirme: ¿quieres entrar en el ayuntamiento para gobernar para los tuyos, para la comunidad migrante? Eso es discriminación. Entonces, es duro. Yo soy de izquierda, toda la vida he sido de izquierda. Escuchar a una persona de izquierda decir eso duele, porque aparte, pues, no confían en tu persona. Y eso sí que hay discriminación. De alguna manera la quieren encubrir, pero hay discriminación, como lo he dicho hace un momento. Si no hubiera discriminación, ¿por qué no nos dan esa facilidad para participar en la vida política cuando nos toca viajar a nuestro país de origen? ¿Por qué? Nada más. Bueno, yo sin desmeritar lo que dice Lourdes, lo entendí desde otro punto de vista. Yo lo que veo es que esto es un grupo de mujeres empoderadas que se sienten lo suficientemente capaces y lo suficientemente incluidas, o sea, que no necesita que la incluyan, que no necesita. Este es un grupo de mujeres que, de hecho, no necesitamos que nos incluyan, no necesitamos que nos abran la puerta ni que nos tutelen, o sea, que hay una fuerza como para estar y como para asumir todo aquello que se supone es la vida política, como cualquier hija de vecina. O sea, creo que desde ese punto de vista se habla de no me he sentido discriminada, o sea, no estoy mirando a mi entorno a ver si me acepta, a ver si le parece bien o le parece mal lo que estoy haciendo. Considero que debo hacer esto y lo hago
y no ha sentido, de hecho, yo hasta un momento X de la experiencia personal que me ha tocado vivir, hasta ese momento tampoco me había sentido discriminada. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres estamos en una posición que todas tenemos clara cuál es nuestra posición según nuestros roles y estereotipos, y claro, tenemos que ir superando las locales y las migradas, o sea, que estamos en esa situación, nos miramos todas. Entonces, con esa capacidad de trabajo, de asumir responsabilidades, pues no te planteas si les parece bien, si les parece mal, consideras que algo debe hacerse y se hace. Y hasta allí vamos como que no encontramos una oposición frontal a que hagamos o dejemos de hacer. Otra cosa es esto que estás comentando tú, pero claro, cuando comenzamos a hablar del tema, pues esto da para no una jornada, esto da para mucha jornada, porque aquí tenemos que empezar a desmenuzar. Ahora como que dentro de esta jornada lo hemos visto a grosso modo, y yo puedo decir que hasta que me tocó vivir esta experiencia personal que ya he comentado antes, yo nunca me sentí ni discriminada, ni la otra, ni estar ni de la que viene del otro lado. Entonces, desde ese punto de vista entiendo lo que han dicho las compañeras. Sí, no queríamos cuestionarla, sino que es una idea que, sobre todo además cuando trabajamos en los ámbitos o en esta elaboración de la discriminación, aparece mucho el sentimiento. Y es verdad que un contexto social luego tiene que ver mucho cómo una lo encarna, lo vive. Desde ese punto de vista, además, comentábamos en la primera jornada que eran todas mujeres empoderadas, claramente, ¿no? Otra cosa es pensar que esas discriminaciones no están de manera directa en unas situaciones indirectas que necesitan de esas acciones positivas que decía Patricia para corregir esas medidas, ¿no? Pero es verdad que prácticamente creo que para estas jornadas hemos nucleado a casi todas las mujeres inmigrantes que están en política. Yo creo que hemos llamado a todas las que había, algunas no pudieron acudir por diferentes situaciones, y es muy curioso que a golpe de una mañana de teléfono puedas contactar con todas, ¿no? Y con todas directamente, sin pasar por los partidos políticos, que esto también tengo que decirlo, que el contacto fue más tú a tú entre las propias mujeres, por el hecho de ser mujeres, estar en política, que desde el apoyo de los partidos políticos. No nos ha escrito ningún partido político para preguntarnos qué estábamos haciendo, que esto también es curioso en un sistema donde el partido marca, como me habéis estado enseñando a lo largo de esta jornada, ¿no? Marca mucho también la vida de las personas que están en los diferentes lugares. Entonces, me parece muy interesante el hecho de que, por un lado, está la propia vivencia y las estrategias que tenemos personales, ¿no? A mí también me pueden decir sudaca y de eso hago un emblema, ¿no? Pero eso no quiere decir que sudaca no tenga una connotación discriminatoria en ese sentido y que no conlleve o se espere de que ocupe ciertos lugares en lugar de otros, ¿no? Es un poco la reflexión que las compañeras, por supuesto, de a poco fueron llegando, ¿eh? Luego llegaron a que estaban de relleno en las listas, llegaron a los mismos lugares, pero es cierto que esto está. Cuando trabajas también temas de acoso, situaciones así con mujeres, las mujeres decimos, no me he sentido discriminada. Y en el momento en el que tú te abstienes de pasar por ciertos lugares en una ciudad, es porque la discriminación opera. La discriminación también la podemos leer como esto que separa, pero también como esto que oprime. Y claro, deconstruir o primero visibilizar para deconstruir los lugares de opresión son difíciles, llevan tiempo. Sí, un poco iba a decir eso, ¿no? Es que normalizamos la discriminación y ese es el problema, que eso es lo que quieren que hagamos, ¿no? Que la normalicemos para que no la veamos y no incomode al resto, ¿no? Que digamos que estamos discriminadas. Entonces yo creo que aquí sí que es importante, y os lo pido como Administración Directora General de Políticas Migratorias, que lo digáis. Si lo que necesitamos es que vosotras nos digáis a las administraciones públicas dónde discriminamos, cuándo somos racistas, dónde somos racistas, y que lo denunciéis, por favor.
porque es que tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que ser, ¿no? Vosotras que tenéis voz en los espacios públicos, en los espacios políticos, nosotras desde nuestro ámbito tenemos que visibilizar esto, lo tenemos que sacar a la luz y lo tenemos que denunciar, que esta es la parte importante, como administración en este caso. Es que esa es una de los papeles también, ¿no? que nos tocan y que os tocan y que os pido como administración para que realmente podamos hacer, ¿no? lo que estamos intentando hacer desde políticas migratorias, ¿no? Todo este plan de lucha contra el racismo, toda esta ley de lucha contra el racismo, toda esta estrategia de convivencia y el plan de acogida, ¿no? Es esto, no es solo poner los medios necesarios desde la administración, que lo tenemos claro, ¿no? Y estamos empujando para ello, sino que también que necesitamos vuestras voces, que son las voces autorizadas. Yo no soy la voz autorizada en este grupo, claramente las voces autorizadas sois vosotras, ¿no? Y necesitamos escuchar y poder tener esas voces, además a nivel público, que es lo importante. Bueno, y esto nos abre para hablar del futuro, el futuro cercano, es decir, igual es muy ambicioso hablar de qué agenda nos podemos poner, estáis pensando. Habrá segundas jornadas, miro ahí a Milips, a Magdalena y a Lourdes, que bueno, que Lourdes no formas parte de Milips, pero sé que has estado ahí impulsando, empujando. Tendremos segundas jornadas. ¿Qué agenda se presenta? ¿Qué le podéis pedir a Patricia? No es fácil tener una directora, vamos a decir todo como es, Patricia, que bajas aquí a hablar con nosotras. ¿Qué le podemos pedir a Patricia? No sé, os doy el micro para que aprovechéis. Puedo comentar, porque lo hablamos en el encuentro anterior, todas las compañeras están ganadas a la posibilidad de trabajar como foro para apoyar a otras compañeras que estén interesadas en entrar en política o las que ya están pero que siguen estando de relleno. Y le pediría al Departamento de Políticas Migratorias apoyo para mantener esta jornada. Estas en particular se están haciendo con una subvención del Instituto Navarro de Igualdad. Y no, de Políticas Migratorias. Este es el de... Sí, lo que pasa, estás muy activa, Magda. Este tiene que ver con unas actividades, un apoyo que hace la dirección para... justamente dinamizar este tipo de espacios, donde favorecer diferentes actividades que tienen que ver con la acogida, con la integración, no me acuerdo todos los objetivos, ya siento que es larga la convocatoria. Bueno, yo pido disculpas porque la tenía entendido que era del INAI, pues gracias por el apoyo, y realmente lo que necesitamos es mantener el apoyo para hacerlo de forma permanente, y creo que es importante, no somos muchas las que estamos, desde el INAI se está trabajando para las mujeres políticas en general, pero creo que necesitamos un poco más de apoyo para mantener un foro de mujeres migradas racializadas, que tenemos una necesidad especial de tener un lugar de encuentro, el que podamos apoyar a otras compañeras, porque somos muy pocas las que estamos dentro de la política activa, somos muy, muy pocas. Yo sí que me gustaría hacer un agradecimiento al gobierno de Navarra. Veo que este actual gobierno sí que tiene una visión a futuro de lo que es la diversidad cultural en Nafarroa. Tal es el caso de que se creó en esta legislatura la Consejería de Justicia y Políticas Migratorias, y a la vez la Dirección de Políticas Migratorias. Tenemos aquí a nuestra directora Patricia. Esto nos deja claro que para el gobierno de Navarra, el actual gobierno de Navarra, las personas que venimos de fuera somos parte de Nafarroa. Y las subvenciones que se están dando desde el Departamento de Políticas Migratorias a ayuntamientos para que trabajen las políticas de migración con personas de otras nacionalidades, da a ver que realmente está preocupada por esas nacionalidades que viven en nuestros pueblos, donde estamos en los ayuntamientos. A mí sí que me gusta esta valoración, me gusta. Nosotros, os voy a contar, en la legislatura anterior en Burlada creamos la Concejalía de Diversidad Cultural y Migración. Y ahora en esta legislatura tenemos la gran suerte de
contar con subvenciones que nos dan desde el departamento, y eso nos ayuda a seguir trabajando. Nosotros tenemos un plan de estudio, hicimos todo, pero también ayuda a que nuevos ayuntamientos se sumen a este trabajo que se está haciendo desde la Dirección de Políticas Migratorias. Y sin el apoyo de ellos y de ellas, no podríamos nosotros, las personas migrantes, seguir trabajando en esa línea. Y mira, tenemos ahora estas jornadas que están subvencionadas. Pues nada, invitar a la directora a ver si se sigue subvencionando para futuras formaciones. Ya la comprometo ya. Aprovecho la oportunidad, que por pedir no quede. Abrí un tema... Sí, este es un tema que ciertamente también en el Ayuntamiento de Estella hemos creado una concejalía específica de empleo, migración y diversidad cultural. La necesidad que tenemos de tener un personal técnico a lo largo del año. ¿Por qué? Porque al entrar dentro de las subvenciones que tienen un lapso de tiempo muy largo, desde el momento en que se comienzan a tramitar hasta el momento en que se hacen efectivas, luego terminamos teniendo una ventana muy pequeñita para poner en marcha todos aquellos proyectos que hemos estado trabajando durante todo el año, a marcha forzada, porque en diciembre se nos cierra la ventana y tenemos que tenerlo todo justificado. Y no es un trabajo de velocidad, esto es un trabajo de fondo. Tenemos muchísimas dificultades, no solamente desde el punto de vista de la migración, porque lo que tenemos que tener claro es que esto es una sociedad multicultural, y tenemos que ser, esta diversidad tiene que formar parte de la normalidad. O sea, tenemos que normalizar la diversidad. El que esta foto que vemos en la calle también se traduzca en las administraciones, se traduzca en los partidos políticos, en los cargos de representación, en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la administración. Pero creo que comenzaríamos con muy buen pie si desde una vez tenemos personal técnico dentro de los ayuntamientos, que ya hemos hecho diagnóstico, que tenemos planes de acción y que tenemos todo un trabajo realizado para mantener durante todo el año esa actividad, porque no es puntual, no es puntual ni debe serlo. Entonces creo que por pedir que no quede. Encantada, no me habéis pedido tanto, o sea que... bueno, lo hemos hablado, ¿no?, varias veces. Yo primero también un poco destacar, porque efectivamente aquí tenemos representantes de 2 ayuntamientos que realmente se creen el trabajo con personas migrantes, lo que son las políticas migratorias y desde el ámbito municipal, ¿no?, y que han hecho cosas tan importantes como, ¿no?, ese área de diversidad, cultura y migraciones pionera, ¿no?, en Navarra, prácticamente junto con Mancomunidad de Sacana, ¿no?, y esta concejalía, ¿no?, también de migración aquí en Madalena, también pionera, ¿no? Entonces yo creo que sois un ejemplo, ¿no?, y un apoyo para mí también vamos a decir, ¿no? Esto es un trabajo conjunto, yo ahora mismo desde Gobierno de Navarra, pero por supuesto que necesitamos gente como vosotras en los ayuntamientos, que se crean estas políticas que estamos intentando implementar desde Gobierno de Navarra, ¿no? Así que desde ese ámbito tenemos súper claro, muy claro, que el ámbito municipal es clave para la acogida, para la inclusión, para la convivencia, para la lucha contra el racismo. Es el ámbito municipal, ¿no? Es donde está la gente, donde estáis vosotros trabajando de día a día, ¿no? Eso es clave, y desde ahí pues nuestras políticas van a impulsar todos estos procesos. Seguiremos con estos encuentros. Espero que me invitéis a seguir aquí, que ya me considero una más, y espero poder daros buenas noticias en breve con otra demanda, con la demanda de Madalena y con otras cosas que tenemos por delante. El lunes en esa presentación daremos pinceladas de programas que
tenemos claro que sí o sí tenemos que impulsar, y ahora nos falta la parte presupuestos, ¿no? Que esta es la pelea de los presupuestos en Gobierno de Navarra, pero hemos recogido vuestras demandas como no puede ser de otra manera, por supuesto. Gobierno de Navarra, estamos aquí para escucharos y para implantar políticas públicas que realmente sirvan a la ciudadanía, ¿no? En este caso a la ciudadanía migrante. Así que, bueno, recogido, apuntado, y a ver si podemos dar buenísimas noticias en breve. Bueno, yo simplemente darle las gracias a Patricia por hacer de la diversidad una estrategia, no un gasto, no un fenómeno, sino una estrategia que va a aportar valor y riqueza y tantas palabras que se dicen hoy día, ¿no? Y que de eso se trata. Gracias a Magdalena y a Lourdes, nos vamos a ir todas corriendo a conciliar, a seguir trabajando a la quinta jornada. Gracias a las personas que habéis venido, gracias a Milips, a Sotec por permitirnos, por facilitarnos, por tener las ganas. A mí me toca la parte de la asistencia técnica, que para mí siempre es un lujo poder trabajar con vosotras. Daros las gracias y nos veremos en próximos encuentros, porque seguiremos peleando, ¿verdad? Que estamos acostumbrados. Una vez que una cruza el charco, nada se antoja imposible. ¿A qué sí, chicas? Una vez abierta la puerta, no podemos permitir que se cierre. Eso mismo. Así que bueno, gracias a todas, ¿eh?